Bienvenido a este viaje integral hacia la vida y los crímenes de Theodore Robert Bundy, un infame asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que perpetuó una serie de actos atroces durante la década de 1970. A medida que profundizamos en los intrincados detalles de su inquietante biografía, nos esforzaremos por desenredar la red de sus implacables actividades criminales, y las repercusiones que tuvieron en las víctimas y la sociedad. Nacido el 24 de noviembre de 1946, la infancia de Bundy parecía superficialmente normal. Sin embargo, como descubriremos, sus primeros años de vida estuvieron llenos de complejidad y trauma, que, según algunos, jugaron un papel importante en la configuración de su siniestro camino. Criado en Filadelfia junto a sus abuelos creyentes bajo la impresión errónea de que eran sus padres, Bundy solo aprendió la verdad más adelante en su vida. Se cree que este conocimiento sobre su verdadero origen, y el sentimiento de rechazo que lo acompaña alimentaron su posterior ira y sentimientos de insuficiencia. Mientras pasaba sus años de formación en Filadelfia, una serie de eventos desafortunados, intimidación en la escuela, presenciar escenas violentas y exposición temprana a la pornografía, influyeron negativamente en su psique y comportamiento, posiblemente plantando las semillas para sus futuros actos monstruosos. Los rápidos cambios en la adolescencia, y la edad adulta temprana finalmente llevaron a Bundy a la Universidad de Washington en Seattle. Aunque inicialmente tuvo problemas académicos, enmascaró sus inseguridades con un encanto superficial, fomentando una imagen falsa de sí mismo. La vida universitaria también lo introdujo en el mundo del activismo, y las perspectivas sobre la liberación de la mujer. Sin embargo, se cree que en lugar de inculcarle respeto por las mujeres, estos entornos estimularon su odio latente hacia el género, dando un giro mortal a sus acciones futuras. Al mudarse a Utah, Bundy se involucró en política y trabajo voluntario. Sin embargo, su vida personal era caótica, marcada por relaciones románticas ambivalentes, que revelaban sus profundos problemas de apego emocional, y sus inclinaciones sexuales cada vez más desviadas. Fue en estos tranquilos barrios residenciales donde comenzó la horrible juerga de Bundy, donde las mujeres jóvenes empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Su rastro de asesinato comenzó en 1974, cuando la popularidad local y numerosos cambios de rostro lo ayudaron a eludir la justicia una y otra vez. Los actos grotescos de Bundy experimentaron un cambio dramático cuando se mudó a Colorado y Florida, caracterizados por brutales agresiones, asesinatos e incluso decapitaciones. Sin embargo, su cambio de táctica se convirtió cada vez más en su perdición, ofreciendo a los investigadores pistas cruciales para establecer su culpabilidad. En enero del año 1974, aún en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Healy, a quien en este caso mataría. Hizo desaparecer el cadáver, si bien no limpió la sangre. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Mason, Laura Amy, Brenda Ball, Georgan Hawkins, Melissa Smith o Karin Campbell entre otras muchas. Este asesino solía escoger a mujeres jóvenes, morenas de pelo largo, características que las asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos como la cabeza como trofeos de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia en estos de mordiscos por parte del asesino. Pero en 1975 un coche de policía dio el alto al coche de Bundy, y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cinta con el que inmovilizar a las víctimas. Ted Bundy fue detenido. En este caso, sería identificado por Daron como el autor de su secuestro. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Daron, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karin Campbell. Concretamente se encontró pelo de ambas mujeres. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, si bien sería atrapado por las fuerzas policiales 6 días después. Volvió a fugarse en 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga volvió a matar, en esta ocasión atacando a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria, Chi Omega, de las cuales una logró sobrevivir, y a otra joven posteriormente. Asimismo, también en 1978 secuestró y mató a Kimberly Leach, una muchacha de 12 años de edad. Tras el asesinato de Leach, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba, y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado.
Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó de Tallahassee. Bundy fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978, se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida. Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy esperaba que todos ya lo sabrían. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soubiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Cowart lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos a la ejecución, la primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, la segunda el 2 de julio de 1986, y otra el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal, y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció, dado que la prensa interpretó mal aquel encanto personal suyo. Señala que, a diferencia de la imagen que de él brindaban los medios de comunicación, este no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Durante sus últimos años sostuvo entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Los test utilizados indican la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado, su madre y su primera novia Stephanie Brooks. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución, y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso del asesino de Green River, otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, y declarado muerto a las 7:16 a.m. Tenía 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. La historia de Ted Bundy no es una historia sencilla. Es un viaje laberíntico a través de una mente perturbada que buscaba validación en actos abominables. Es un soneto para una fachada encantadora que se utilizó para camuflar la escalofriante depravación. Incluso después de todos estos años, el horror de sus crímenes, la apariencia de normalidad que insidiosamente hizo girar a su alrededor, y la destrucción que dejó a su paso continúan inquietando y disuadiendo. Si te gustan estas historias que nunca dejaran de sonar en la vida, no dejaran de pasar desapercibidas, la vida de Ted Bundy como la mayoría de los asesinos seriales tienen un comienzo y un fin, así como Jeffrey Dahmer, John Gacy y muchos más. Nos preguntamos signo de interrogación abierta ¿qué crea un asesino? ¿Qué factor influye de tal importancia para convertir a una persona en alguien sin ningún sentimiento? Los leo en la caja de comentarios sobre este y muchos casos más. No olviden dar like y suscribirte, tu apoyo es muy importante para nosotros.